vamos a utilizar para iluminar esta sesión, que la vamos a llamar ascesis y mística. Primera parte, vamos a ver lo que es la ascesis. Y vamos a utilizar Filipenses capítulo 3, versículos del 7 a los siguientes. Dice las Escrituras: pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos esos sentimientos. Y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Es palabra de Dios. Pues bien, ¿cómo se llama esta reflexión? Quisiera empezar esta reflexión entonces volviendo a leer lo que dice el último versículo de este texto. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Amén. Hermano, Dios no quiere que nos conformemos con nuestra vida espiritual tal como hoy día puede estar. Amén. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que aumente nuestra experiencia en lo sobrenatural. Dios no nos quiere estancados. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: Dios no te quiere estancado en lo mismo. Muy bien. Dios quiere entonces que no nos conformemos con la vida espiritual que tenemos hasta el día de hoy, sino, como dice este texto de la carta a los Filipenses, desde el punto a donde hemos llegado, sigamos en la misma dirección. Amén. ¿Qué crees que significa eso? Seguir progresando en la fe. Siempre tenemos que seguir progresando. La vida espiritual es un camino y uno deja de andar el camino simplemente cuando decide o cuando piensa que ya ha llegado a algún punto. Por eso es importante entender esto. Dios no nos quiere estancados. Dios no nos quiere mediocres en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos quiere Dios? Muy fuerte. ¿Cómo nos quiere Dios? Santo. Acá vamos a retomar Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice: porque yo soy Yahvé vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Amén. Amén. Hermano, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos santos. En este texto el Señor incluso nos dice que tenemos que santificarnos. Amén. Para que podamos entender esta cuestión, qué significa ser santo y qué implica santificarse, nuestro Señor Jesucristo, este mismo texto, lo cita en lo que conocemos el Sermón de la Montaña,
que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 48. El Señor, como habíamos visto en la última clase, este texto lo toma de Levítico que hemos leído, pero con una variación. Dice: vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Amén. En Levítico entonces se nos habla de ser santos, y en el Evangelio de Mateo el Señor nos dice que tenemos que ser perfectos. ¿Claros hasta acá? Que de uno al otro pasaje, la santidad por nuestro Señor Jesucristo es llamada como perfección. Amén. Y es llamada la santidad como perfección porque en eso consiste la santidad, en buscar ser mejores a cada día. Amén. Nosotros no somos seres perfectos, no somos personas perfectas, pero sí somos personas perfectibles. ¿Qué es lo que somos? Sujetas de cambio, sujetas de mejora. Entonces la santidad para nosotros es una posibilidad. ¿Hoy o remota? Hoy, muy bien, eso sí lo has recordado. La santidad es una posibilidad hoy. Dios nos quiere santos hoy. Dios quiere que en nosotros se viva un cambio hoy, no mañana. Amén. Nosotros hemos venido a este curso para cambiar hoy, no mañana. Porque de pronto tú dirás: no, llego a mi casa y es tardecito, entonces me echo a dormir y mañana aplico el cambio. No, el cambio tiene que ser hoy, no mañana. Amén. Entonces, el santo es aquella persona que busca mejorar cada día en su vida. Entonces, para nosotros esto es un llamamiento a esforzarnos, a superarnos, a buscar ser perfectos en la imitación de Cristo. Amén. Entonces, esto significa que debemos trabajar diligentemente en nuestra conversión, diligentemente en nuestro perfeccionamiento interior. Entonces, esto lo traemos el día de hoy para que nos pueda servir como punto de partida para lo que queremos enseñar. Hemos hablado para esta cuestión, vamos a hablar de lo que es la ascesis y lo que es la mística como un camino de perfeccionamiento, como un camino de santidad para aquellas personas entonces que desean hacer la voluntad de Dios, para aquellas personas que desean progresar en la vida espiritual, para aquellas personas, como en algún momento lo dije, que quieren tomarse a Dios en serio. Hay dos cosas a tener en cuenta: la vida ascética y la vida mística. Amén. Solamente en esta sesión vamos a ver lo que es la vida ascética. Y primero vamos a definir lo que es la ascesis. Ascesis se entiende comúnmente por el conjunto de esfuerzos. Esto es una cuestión clave en lo que es la ascética. Conjunto de esfuerzos. Conjunto de esfuerzos con un fin. Conjunto de esfuerzos mediante los cuales se quiere progresar en la vida moral, en la vida religiosa. Entonces la ascesis es un conjunto de esfuerzos que tienen un fin, que tienen un objetivo: progresar en la vida moral, en la vida religiosa. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? En un primer momento, la ascesis pone la mirada sobre el sujeto, sobre la persona, sobre cada uno de nosotros que queremos cambiar. Cuando veamos la parte de la mística, la mirada está puesta sobre Dios. En este momento, entonces, la mirada está puesta sobre el sujeto, que se quiere esforzar para progresar en su vida moral, en su vida religiosa. La situación de nosotros los hombres, que somos pecadores, vivimos dentro de un mundo en donde hay pecado, exige, por lo tanto, que nos esforcemos, que hagamos lucha, que hagamos guerra espiritual. Amén. Nuestra propia condición de pecadores, el mundo en el que nos movemos, nos exige, por lo tanto, para permanecer unidos a Jesucristo, que hagamos guerra espiritual. Amén. Pues bien, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, en el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos lo arrebatarán. Mateo capítulo 11, versículo 12. Las Escrituras nos dice algo, que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Dice este texto. Los que se hacen violencia, los que se arrebatan, los que se esfuerzan, según la traducción que tú tengas. Entonces, aquí en este versículo de Mateo 11, 12, se nos está hablando de la santa violencia que todos tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios. Amén. Todos los que estamos acá tenemos que hacernos santa violencia para entrar en el reino de Dios. Acordémonos que fue el mismo Señor quien dijo que no le temamos a los hombres, que nada más puede matar el cuerpo. ¿Se acuerdan? En ese mismo texto el Señor dice, más bien ténganle miedo a Dios, que puede agarrar su cuerpo y su alma y echarla en la ajena, echarla al infierno. Entonces, ¿qué significa? No todos van a entrar al cielo. Pues en otro pasaje de las Escrituras dice que la puerta que lleva a la perdición, ¿cómo es? O angosta. Y dice incluso que la puerta que lleva a la salvación es angosta y son pocos los que dan con ella. Entonces nosotros tenemos un problema en nuestra vida espiritual, que cada vez que hemos ido a la misa de difuntos, normalmente escuchamos y que el Señor lo tenga en su gloria, y que como este difunto que falleció, tenemos que imitar su buen ejemplo. Oye, a lo mejor era un borracho, un sinvergüenza, ¿sí o no? A lo mejor no tenía una vida moral, no tenía una vida virtuosa, y sin embargo se está asumiendo que está en la presencia de Dios, y eso no lo sabemos. ¿Y cuántas misas de difunto tú y yo hemos ido y que de pronto no se tiene claro esta dimensión escatológica en el hombre? Todos vivimos de cara a la muerte, pero la vida eterna se conquista acá en la tierra con nuestros actos. Este es el tiempo meritorio, el tiempo en que nosotros hacemos mérito para entrar al cielo, ¿cierto? Porque si no, imagínate para qué se esforzaría la Madre Teresa de Calcuta, ¿para qué se esforzaría un Francisco de Asís? ¿O por qué de pronto se esforzaría un San Antonio de Padua, el santo que tú quieras? Entonces, ¿qué significa esto? El reino de los cielos sufre violencia, solo los que se esfuerzan, los que se hacen violencia, los que se arrebatan. Solamente ellos van a entrar en el reino de Dios, no cualquiera. Si tu abuelito que murió, perdona que te lo diga, fue renegón, fue antipático, fue una persona que le sacó la vuelta a tu abuela, le pegó a tu abuela, fue un borracho, un parrandero y nunca se quiso confesar, hermano, Dios le tenga misericordia. Pero no pienses que porque era cabecita blanca entró al cielo. Porque cuando uno llega a ser cabecita blanca, de pronto uno tiene apariencia de bueno y qué bonito se ven los viejitos, ¿no? Y que de pronto uno dice, ay, pero son tan inofensivos, pero en algún momento tuvieron vitalidad, ¿no? En algún momento hicieron algo con su vida. Entonces, esta vida es el tiempo meritorio, el tiempo propicio para esforzarnos, para entrar en el cielo. Entonces, siempre nuestra vida espiritual, la vida ascética, implica eso, esforzarnos por entrar al cielo. Decíamos nosotros en la definición de ascesis que es un conjunto de esfuerzos. Es un conjunto de esfuerzos con una intención: progresar en la vida moral, progresar en la vida religiosa. Y es en este sentido que este texto del Evangelio de Mateo nos invita a entender que tenemos que esforzarnos por progresar. Que no simplemente nos conformemos con estar bautizados o simplemente nos sintamos tranquilos porque estamos en un grupo de oración o porque participamos en alguna pastoral o porque tenemos algún don o algún carisma. No nos sintamos seguros de que vamos a entrar al cielo, porque es el mismo Señor quien en Mateo 7:21 diría que no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Y en aquel momento dice el Señor, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor que les dirá, apártense de mí, gente de iniquidad, no los conozco. Hermano, qué importante es que entendamos eso, que nosotros estamos llamados a luchar, estamos llamados a esforzarnos, estamos llamados a superarnos, a progresar en nuestra vida espiritual. Amén. Ahí en donde hay conformismo, ahí en donde hay un estancamiento espiritual, hay una enfermedad que se conoce como la tibieza de espíritu. Entonces,
es importante entender que ese esfuerzo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas es porque en primer lugar somos pecadores. Amén. Es decir, tenemos una inclinación hacia el mal. Y si no hacemos algo, siempre vamos a estar obrando lo malo. Y lo malo nos va a alejar de Dios. Amén. Entonces, la primera razón por la que tenemos que tener una vida ascética, por la que tenemos que esforzarnos para progresar en nuestra vida moral o religiosa, es por nuestra condición de pecadores y segundo, porque vivimos en un mundo envuelto en el pecado. Juan capítulo 17, versículo 14 al 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Acá el Señor dice dos cosas importantes en la oración sacerdotal antes de entregarse por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él orando al Padre en esta oración, dice el Señor dos cosas importantes. La primera es que nosotros no somos del mundo. Amén. En este mundo no hay nada que a ti te pertenezca. Por eso cuando tú mueres no te llevas nada de este mundo. Amén. Eso es importantísimo, porque hay gente que trabaja pensando en este mundo y no en el venidero. Hermano, no es malo que tú busques una maestría, una licenciatura, un doctorado, que quieras trabajar en otro país, que de pronto quieras tener otra profesión y que quieras ganar mucho dinero y darte de pronto los gustos que tú quieras. Eso no es el problema. El problema está cuando solamente esas son nuestras metas. Porque de pronto en la vida humana, no solamente en nuestra vida como personas, no solamente está esta parte de nuestra vida, la vida profesional, está también la vida familiar, ¿cierto? Y hay mucha gente que por correr por ese camino se olvida de otros, ¿no? Hay gente que por esforzarse mucho en la parte profesional no se esfuerza al mismo nivel como padre o como madre, o no se esfuerza al mismo nivel como en la parte profesional, como en su vida moral, como en su vida espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros tenemos que crecer en todo, como dice las Escrituras de nuestro mismo Señor, que crecía en estatura, en gracia, ¿cierto? Y crecía en presencia delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de las personas, de los hombres. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ponernos a pensar que no somos de este mundo y pongamos frente a ello este planteamiento. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones realmente en la vida? Porque hay mucha gente por correr detrás de las cosas del mundo no es feliz. Santa Teresa de Jesús, ella dice algo que es muy importante. Mi peor pecado fue querer ser feliz. Mira lo que dice la santa, que es importante. Quizás a primera impresión no se entiende mucho. La santa ha reconocido en su vida que su peor pecado fue eso, querer ser feliz. ¿Por qué? ¿Detrás de qué felicidad ha corrido, pues? ¿Detrás de qué felicidad estás corriendo tú? ¿Detrás de un hombre, detrás de una mujer, detrás del sexo, de la diversión del fin de semana porque estás estresado? ¿Detrás de qué felicidad estás corriendo tú? Y muchas veces ese va a ser nuestro peor pecado. El mismo San Agustín diría que él buscó a Dios en las criaturas, cuando Dios no estaba en la criatura sino dentro de sí. San Agustín buscó la felicidad fuera de sí, en las cosas, cuando la felicidad se encontraba en lo más íntimo de él. Ahí es en donde mora Dios. Amén. Hermano, esto es importantísimo. No somos de este mundo. Entonces, por eso es importante que entiendas que el pensamiento feminista, el pensamiento machista, el pensamiento racista, clasista y todo otro tipo de pensamiento formado en el seno de tu hogar son pensamientos que van en contra del Evangelio de Dios. Amén. No somos de este mundo. Entonces tenemos que mirar este mundo simplemente que estamos acá para dar testimonio de Cristo resucitado, como lo va a decir también este texto. Pero nosotros estamos en este mundo para santificarlo. Dice el Señor que somos la luz y somos sal para el mundo. Amén. Es decir, nosotros estamos acá para una cuestión, la santidad de nuestros hermanos, para dar testimonio de la resurrección del Verbo encarnado. Amén. Entonces, hermano, dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, no eres de este mundo. Ahora, quizás tú estás mirando al hermano que tienes a tu lado y que tiene cara de marciano y dirás que en realidad no es de este mundo. Pero, hermano, en ese sentido de este mundo material no pertenecemos. Y aquí hay algo importante.
En una de las tentaciones del desierto, Satanás le ofrece a Jesucristo los reinos de la tierra, ¿cierto? Se los ofrece porque Él tiene poder y tiene señorío. Entonces, ¿quién crees que gobierna este mundo? En el Evangelio de Juan, el Señor dice de Satanás lo siguiente: Él es el príncipe de este mundo. Por eso es que no pertenecemos a este mundo. Amén. Que está bajo el dominio del diablo. Por eso es que en el siguiente versículo dice: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, hermano, el Señor no pide que nos lleve el Padre, ¿sí o no? Entonces deja de orar: Señor, ¿cuándo me llevas? Porque no te va a llevar. Más horas cuando te lleva, menos te va a llevar. Entonces más larga te la va a hacer. No estés pidiendo eso. ¿Cuándo me llevas, Señor? Tú estás en este mundo para santificarlo. Pero acá mira lo que dice: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer vida ascética? Primero decíamos por nuestra condición de pecadores, y segundo, por este mundo que está envuelto en el pecado, por este mundo que yace bajo el dominio del maligno. Por eso es que tenemos que hacer vida ascética, por eso es que tenemos que progresar en nuestra vida espiritual y no quedarnos estancados. Amén. Entonces la ascesis se vuelve necesaria como medio. Escucha bien que esto es importante, ¿eh? La ascesis se vuelve necesaria como medio para desapegar al alma de las cosas de este mundo. Cuando uno lee Las Moradas o Castillo Interior, dependiendo cómo sea tu librito, de Santa Teresa, de pronto ella dice en la primera morada, que es la morada en donde se encuentran nuestros pecados, y ella le llama como alimañas que afligen al alma. De pronto ella dice de que el alma no se puede elevar a mayores alturas, el alma no puede llegar a la presencia santa de Dios porque aún gusta de las cosas muy terrenales. Entonces es difícil que una persona que tenga su mente, que tenga su corazón puesto en este mundo, eleve su espíritu al Señor. Muy difícil. Por eso la vida ascética va a cumplir este fin. Va a agarrar a nuestra alma y le va a extirpar, le va a arrancar ese gusto por las cosas del mundo, a la cual todos estamos acostumbrados. Tú de pronto no te has convertido a los 2 años de vida, ¿cierto? Ha pasado un tiempo. Y en ese tiempo, como diría la parábola del capítulo 13 de Mateo, del trigo y de la cizaña, el diablo también ha sembrado en nosotros. Y al mismo tiempo en nuestra vida espiritual ha crecido trigo y al mismo tiempo ha crecido cizaña. Y no se diferencian una de la otra más que en el fruto. Por eso hay que discernir en nuestra vida si nuestro corazón está pegado a las cosas del mundo. Más tiempo hemos estado en el mundo, más tiempo nos tomará entonces en desapegarnos del mundo. Mientras más hemos gustado las cosas del mundo, más tiempo nos tomará entonces en sentir repulsión por las cosas del mundo, en perder el gusto a las cosas del mundo. Amén. Entonces, hermano, esto apúntalo con grandote, así grande, ponle chicle, moquito, lo que tú quieras, ¿ya? Pero resáltalo. La vida ascética, la ascesis, se vuelve necesaria como medio para desapegar al alma de las cosas del mundo. Amén. 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 Necesaria entonces la vida ascética para este fin. El mundo y el pecado de pronto han hecho a nuestra alma pesada y torpe para las cosas espirituales. Por eso es que nos cuesta orar. Por eso es que nos cuesta entender las mociones del Espíritu Santo. Por eso es que nos cuesta de pronto ser sensibles al actuar del Espíritu. Por eso, escucha bien, el mundo y el pecado, nuestro pecado personal, han hecho a nuestra alma pesada y torpe para las cosas espirituales. Pesada y torpe para las cosas espirituales. Visto de alguna manera, han enfermado a nuestro espíritu. Lo han enfermado. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. El versículo 2 dice algo que es importantísimo.
Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Entonces nuestro llamado como hijos de Dios está en poner nuestra mirada no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas santas. Amén. Amén. Pero ojo, ¿cómo poner nuestra mirada en las cosas santas si aún seguimos gustando las cosas terrenas? ¿Cómo elevar nuestra alma si todavía nuestra alma se está arrastrando en lo terreno? Entonces, por eso muchas personas sienten aridez en la oración. Muchas personas sienten dificultad para entender las escrituras o tienen pereza interior, desidia, les cuesta progresar en su vida espiritual. Hermano, escúchame bien, si el camino espiritual se te está haciendo difícil es porque tu alma aún sigue apegada a las cosas de este mundo. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta acá? Si a tu alma las cosas espirituales, la vida espiritual se le está haciendo difícil, es porque aún está apegada a las cosas del mundo, a lo terreno. Y lo terreno no solamente como algo material, sino también como una posesión emocional, amarrada a nuestro orgullo. No damos nuestro brazo a torcer, amarrada a nuestras costumbres. Yo soy así, no voy a cambiar, a nuestras formas de ser, nuestro entendimiento del mundo. Entonces, esto es importantísimo, importantísimo. El Señor en esta hora nos invita a mirar hacia arriba. Aspirad a las cosas de la tierra, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que les había hablado de un padrecito que servía la analogía para decir lo siguiente? Que ese padrecito tiene la cabeza más en el cielo que acá en la tierra. Es decir, no es que para en las nubes el padrecito, sino que está en una constante contemplación de Dios. Vive en una constante admiración de la Trinidad. Vive su vida pensando vivirla para Dios. Amén. Eso es tener entonces la mirada puesta en el cielo y no acá en la tierra. Amén. Por eso la ascesis vendría a ser como un camino de purificación. La vida ascética viene a ser como un camino de purificación y de penitencia. Dos cosas van a implicar acá en la vida ascética. O es un camino de purificación en donde se desapega el alma del pecado, de las cosas que la entorpecen, se desapega el alma de esa pesadez, se desapega el alma del mundo, pues. No es un camino de purificación, pero también de penitencia. ¿Y por qué de penitencia? Porque nuestros pecados han ocasionado un impacto en nuestro espíritu, han dejado un efecto. La palabra de Dios dice que el que peca se hace esclavo del pecado, pero también la palabra dice que el pecado engendra la muerte. Entonces, no pienses que el pecado es una realidad inerte, una simplemente situación de que yo caigo en pecado, me confieso y no pasó nada. No, hermano, ya le provocó un impacto a tu espíritu, ha quedado herido. Es como, por ejemplo, en este momento alguien se te acerca y te mete un puñete. En un primer momento sientes dolor, pero de pronto, ¿qué va a aparecer en tu cuerpo? Va a haber un hematoma, ¿cierto? Y ese hematoma significa que se han roto capilares, por eso se te ha puesto rojo, morado y seguirá progresando. Y ese dolor de pronto es consecuencia de ese primer golpe. Es igual el pecado, va a producir algo en nosotros. No es una realidad inerte, es una realidad viva. Una vez que nosotros hemos pecado, hemos sacado a Dios de nuestra vida, y una vez sacado a Dios de nuestra vida, entra el demonio. La confesión, si bien busca reparar, busca sanar, busca reconciliarnos de forma inmediata con Dios, pero esto ha provocado en el alma algo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto a todos acá les debe haber pasado, pero tú decías, hace tiempo que ya no caigo en un tipo de pecado, y de la noche a la mañana comenzaste a caer en unas tonterías por aquí, tonterías por allá, y volviste a caer en ese pecado que supuestamente no caías hace tiempo. ¿Alguien le ha pasado eso? Ya, esa es una estrategia espiritual. Entonces el diablo va a ser estratega, va a dejar puntos débiles dentro de ti. Y entonces ten la seguridad que en tu vida y en la mía no hay un pecado que hayamos superado. Ten la seguridad que no hay un pecado que hayamos superado. Que si no estamos cayendo en alguno es porque la gracia nos está sosteniendo.
Es porque la gracia nos está sosteniendo. Y esto es importantísimo. Entonces los pecados dejan un efecto en nosotros y ocasionan un daño a la Trinidad. Hermano, y esto es importantísimo. Si tú y yo nos ponemos a pensar en Jesucristo, nuestro Señor en la cruz del Calvario, y lo miramos a Él en la cruz del Calvario, entendemos la maldad de nuestros actos cuando pecamos. Entendemos las consecuencias de nuestros actos cuando pecamos. Hermano, ¿quieres saber el efecto terrible del pecado? Mira a Jesucristo crucificado. Entonces, la confesión en nosotros nos va a sanar, nos va a reparar y también nos va a dar la gracia para que no volvamos a caer. Sin embargo, hermano, la ascesis vendría a ser un camino, por un lado, de purificación, por otro lado, de penitencia, como lo decíamos, porque es necesaria la reparación espiritual. Apunta que eso es importante. Es necesaria la reparación espiritual. Es necesaria. Si hemos caído en desgracia espiritual, si hemos pecado, nos es necesario reparar espiritualmente el daño que hemos hecho. Vamos a poner acá un ejemplo práctico. Yo voy a la casa de algún hermano, a la casa de alguna hermana, y de pronto estoy yo por ahí y ¡plum!, le rompí la luna. El hermano o la hermana me perdonan por la luna rota. Hasta aquí eso es la confesión. Pero de pronto, ¿quién repara la luna? La tengo que reparar yo, porque yo la rompí, no la rompió el dueño de la casa. ¿Cierto? El dueño de la casa no me va a echar la culpa, no me va a juzgar, no me va a condenar, ya me ha perdonado. Pero sería muy conchudo si yo me voy sin reparar esa luna. Y a veces nuestra vida espiritual es más o menos así, perdóname la expresión, pero es un poco conchuda, un poco fresca. Caemos en pecado, en desgracia, nos confesamos, gloria a Dios, aleluya, y queremos volver a nuestra vida como si nunca hubiera pasado nada. Y no es verdad, pues algo ha pasado. Hemos ofendido a Dios, hemos dañado el cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos que reparar moralmente ese daño. Entonces la ascesis también es eso. Purificación por un lado, penitencia que repara nuestros pecados por otro. Amén. Entonces la vida ascética, por un lado, es un camino de purificación, camino de penitencia para reparación de nuestros pecados, y también es un camino, escucha bien, en tercer lugar, es un camino para la obtención de alguna gracia específica. La obtención de alguna gracia específica. ¿Qué significa eso? Tú quieres obtener la gracia de pronto, no sé, pues a ti te falta dominio de ti mismo, te falta mansedumbre, te falta, qué sé yo, alguna virtud moral para combatir algún tipo de mal moral, algún tipo de pecado. El camino de la ascesis es un camino en donde se busca alcanzar este tipo de gracias. Es decir, con mi esfuerzo trato de alguna manera de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, me estoy esforzando porque quiero esto de ti, este don o esta gracia. Acá es importantísimo no ver la vida ascética como para pedirle al Señor que se me convierta la familia o para pedirle al Señor que tenga un mejor trabajo. Acá lo estamos viendo en la vida moral. ¿Amén? ¿Amén? Que quede muy claro eso. Mi esfuerzo le está diciendo a Dios que le estoy pidiendo a Él que me dé el don de la santidad. Me dé el don del dominio de mí mismo, el don de la prudencia, que me dé de pronto el don de la oración, que me dé la gracia que me falta para seguir progresando en la fe. ¿Me dejo comprender? Esa es la intención de la ascesis. Esa es la intención. Ahora, tú vas a ver gente que lamentablemente va a hacer 30.000 penitencias porque quiere que se le convierta la familia, quiere lograr que de pronto recuperar la salud. Hermano, por ese lado no va la vida ascética. Y no voy a hablar de ese tema. El lado por el que va la vida ascética en primer momento es para nuestra purificación. Amén. Segundo momento, ¿para qué va? Para la penitencia o reparación de nuestros pecados. Y en tercer lugar, para la obtención de alguna gracia particular. Amén. Amén. ¿Claros hasta acá? Muy bien. La figura de Juan el Bautista representa una corriente de vida espiritual de la época basada en una vida austera. Y esta vida austera tiene una intención: preparar a la conversión. Esta penitencia interior tiene una intención: mover a conversión. Entonces podemos decir que la espiritualidad del Bautista
nos puede servir a nosotros para más o menos graficar qué es lo que es la vida ascética. La vida austera que llevaba Juan el Bautista tenía una intención: preparar el alma y moverla a conversión. Cada vez que el hombre se aleja de Dios, cada vez que el hombre se aparta de Dios, el camino de regreso es uno: la penitencia. La penitencia. Y muchas veces dentro de la penitencia va a haber la oración y va a haber lo que es el ayuno. Si no, de pronto tenemos la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan? Jonás, el profeta. De pronto él comienza a predicar durante 40 días. Los ninivitas escuchan la predicación de Jonás. Ellos en su corazón se arrepienten, se duelen y de pronto, escucha bien, que esto es importante, ese arrepentimiento y dolor interior se ve reflejado en algo exterior. Deciden ayunar, vestirse de saco, echarse ceniza en la cabeza, signos de penitencia. Pero fíjate, no es simplemente el acto exterior, ¿cierto? Sino lo importante es el acto interior, el arrepentimiento. Ese es el acto interior el que lleva a la conversión. Porque de pronto hay mucha gente que en época de Cuaresma puede ayunar, pero en su corazón no hay la intención de cambiar. Hay mucha gente en época de Adviento también puede dedicarse a hacer mucha oración, pero en su corazón no hay intención de cambiar. Entonces ese acto exterior queda vacío, sin significado, sin efecto para el alma. Amén. Amén. Esto es importantísimo, porque podemos nosotros hacer grandes penitencias, como por ejemplo irnos caminando de aquí a la cruz de no sé cuánto, o orar de rodillas no sé cuánto tiempo, pero si en el corazón no hay deseo de cambiar, después de haber hecho la penitencia seguimos tomando, seguimos fornicando, seguimos mintiendo, seguimos chismeando, ese acto no sirve para nada. ¿Estoy hablando con claridad? ¿Seguro? Entonces esto es importantísimo. La figura de Juan el Bautista entonces nos trae esta luz interior para nuestra vida ascética, el arrepentimiento interior, el deseo de una recta intención, una manera recta de vivir a los ojos de Dios. Cada vez que el hombre entonces se aleja de Dios, Dios le llama a hacer penitencia, pero en una penitencia exterior, sin sentido, sin un cambio interior. El arrepentimiento interior que se va a ver reflejado en obras concretas de conversión. Por ejemplo, los ninivitas, escucha bien, el Señor no se arrepintió de castigarlos, de eliminarlos, porque de pronto se vistieron con saco, hicieron ayuno y se pusieron ceniza en la cabeza. El Señor se arrepintió porque vio sus corazones compungidos, vio sus corazones contritos, porque vio que en sus corazones en verdad se habían dolido por el mal hecho y porque hicieron el mal que Dios detesta. Sus actos reparatorios fueron el ayuno, la penitencia, la ceniza. Esos son los actos de reparación. Amén. Entonces las prácticas del ayuno, de la oración, estas prácticas penitenciales, cuaresmales, son actuales en nuestro tiempo. Un día yo escuché a un grupo, y mira qué pena, ¿no? Eran hermanos sacerdotes que yo quiero mucho, eran frailes. Yo estaba un día viernes con ellos conversando y era hora de almuerzo y me dijeron si iba a almorzar. Le dije que no, nada más que iba a tomar un poco de agua. Y me dijeron, pero ¿por qué no? Porque es viernes de pasión. Yo trato de ayunar el viernes de pasión, le digo, aunque no sea cuaresma. Sí, pero es que nuestra iglesia nos pide que siquiera sea en tal fecha y tal fecha, tanto tiempo en el año. Entonces yo le digo, pero es que eso es ser mediocre. La iglesia te está diciendo esto es lo mínimo que deberías hacer. Pero si tú te conformas con lo mínimo que debes hacer, eres mediocre. O sea, es como que yo paso un curso sacándome 11. Pero imagínate que me sienta feliz toda mi vida sacando 11. ¿No? Es ser feliz siendo mediocre. Y entonces hay mucha gente que se siente así feliz teniendo una vida mediocre. Voy a misa, suficiente. Voy a un grupo, suficiente. Hago apostolado por aquí, por allá, suficiente. Hermano, eso es ser mediocre. Perdona que lo diga así, pero es ser mediocre. Entonces, yo a estas personas les dije que hay una vigencia en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, del 1 al 18,
Mateo 6 del 1 al 18, nos habla de 3 cosas capaces de santificar al hombre, que es la limosna, que es la oración y el ayuno. Amén. Entonces, nuestra limosna, nuestra oración y nuestro ayuno tienen la capacidad de santificarnos, no en sí mismos, sino que Dios santifica al que los practica. Amén. No es de que simplemente orando yo me voy a santificar, no es que simplemente haciendo limosna yo me voy a santificar, no depende de mí que el ayuno me vaya a santificar, es Dios que mirando mis obras, mirando mis actos, que van acompañados de una conversión interior, Dios me santifica a mí que oro, porque si oro es para encontrarme con Él. Dios me santifica a mí que ayuno, porque si ayuno es porque quiero hacer penitencia por arrepentimiento de mis pecados para la mayor gloria de Él. Dios me santifica si yo hago limosna, porque si yo estoy compartiendo lo que tengo es por amor a Él. Amén. Que todo lo que hagamos sea siempre para la mayor gloria de Dios, como dirían nuestros hermanos jesuitas. Amén. Entonces, estos hermanos que me decían que ellos no ayunaban, se sustentaban en un texto bíblico, que también se los contradije, porque eran necios en verdad. En plena mesa con grandes teólogos tuve que meterle su cachetada. Los hermanos agarraron y me dicen: sí, hermano, pero la palabra dice que los amigos del novio no deben ayunar. Hermano, pero ese mismo texto que está en Marcos capítulo 2 en el versículo 20, parece que el versículo 20 no lo han leído, le dije, porque el versículo 20 dice: llegará el momento en que el novio les sea quitado y tendrán que ayunar. Ya el Señor está en el cielo, ¿cierto? Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar, porque si no, el Señor, ¿para qué nos dijo pues que tenemos que hacer limosna, oración y ayuno? Entonces, fíjate, hay en muchos lugares que se dice que esto no. Que si tú tienes alguna enfermedad física, que esto y que lo otro, hermano, permíteme decir que cuando yo comencé a ayunar, yo vine de haber tenido gastritis crónica. ¿Sabes qué es eso? Hermano, a mí se me hacía un nudo acá en la boca, el estómago, un dolor impresionante, y se me hinchaba esta parte, horrible. A mí me dijeron que tenía que ayunar y de pronto yo había escuchado a mucha gente que decía: si uno está enfermo no hay que ayunar. Hermano, yo decidí hacerlo en un acto de fe, pero en un acto de fe, pues, el ayuno en sí solo no tiene efecto. Es decir, hoy día has dejado de comer porque no has desayunado. Eso no es ayuno, pues. Saliste temprano y te olvidaste de ayunar. Ah, Señor, entonces voy a ayunar porque no ayunaste en la mañana. Eso no es ayuno. El ayuno implica: Señor, te ofrezco esto, quiero dedicarte esto. Te aseguro que cuando lo hagas te va a dar ganas de comer todas las comidas. Apenas tú dices la palabra, te lo ofrezco, hermano, ¿para qué lo dices? En ese momento aparece tu amigo con un sándwich monstruo. Esto es lo de Barranco, alucinantes. O aparece con el chinito, ¿no? Los chicharrones, el chinito, ¿no? Ya, a mí me encanta pues el chicharrón, pero en fin. Entonces, fíjate, muchos de nosotros pensamos que eso es ayuno, pero el ayuno implica una disposición de interior que se refleja en el acto externo. Yo le dije al Señor: Señor, yo tengo gastritis, pero te pido que con tu sangre cubras las paredes de mi estómago, para que este ayuno sea para mi beneficio y no para mi perjuicio. Hermano, el ayuno me sanó de la gastritis crónica. Entonces, hay mucha gente que va a poner un montón de trabas, pero es que le da y que la pastilla, que esto y que lo otro. No sé, pues, hermano, si tienes que tomar pastilla, pan y agua, entonces, esto es lo que entendemos del bautista. La penitencia implica entonces un arrepentimiento que se ve reflejado en obras concretas de conversión. Amén. San Pablo pone un acento distinto a lo que es la vida ascética. San Pablo le pone el acento a lo que es la lucha espiritual, que todo cristiano tiene que realizar, debe emprender. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 3, San Pablo le dice a Timoteo: soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a recibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Con esto San Pablo, que le está diciendo a Timoteo: te tienes que esforzar, porque sin esfuerzo no vas a alcanzar el cielo. Sin esfuerzo no vas a alcanzar aquello a lo cual el Señor te ha llamado. Amén.
Ahora, fíjate, ¿por qué San Pablo le hace esta recomendación a Timoteo? Porque San Pablo aplica este principio en su vida, el principio del esfuerzo, de la lucha y de la guerra espiritual. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibirá el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Pablo, un hombre santo, nos muestra de pronto en qué consiste su vida ascética. Él se esfuerza, y se esfuerza a través de sacrificios. Hay cosas a las que le va a decir no, hay cosas de pronto con las que va a luchar en su carne. Dice incluso, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Hermano, entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo en este texto? Que Pablo se esfuerza para ser santo. Amén. ¿Tú te estás esforzando? Estamos llamados a ejercer el buen combate de la fe. Estamos llamados a hacer guerra espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna. La vida eterna, ¿qué hay que hacer? Se tiene que conquistar. No la recibo porque me la merezco. Conquista la vida eterna. De pronto hay gente que desde un pensamiento del protestantismo, de la teología protestante, suele decir que nosotros no tenemos mérito para la salvación. Y eso es cierto. O sea, no hay ninguna obra nuestra que se haya merecido lo que hizo Jesús en la cruz. Eso es verdad. Ellos tienen un problema de enfoque. Jesucristo nos salva por amor, por un don gratuito. Amén. En eso no hay mérito. Sin embargo, escúchame bien, una vez la salvación venida a nuestra vida a través del bautismo, nosotros la conservamos o la perdemos. Y ahí está el mérito, en que hay personas que la han conservado, hay personas que se han esforzado, hay personas que se están ganando el cielo de forma literal. Amén. Dice: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. La santidad tiene todo que ver con la lucha espiritual. Y la lucha espiritual o la guerra espiritual es luchar contra el mal que hay dentro de nosotros. Por eso la vida del santo en un principio es un combatir, un luchar. En la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos mostró que de eso se trata la vida espiritual. Aquel que le decimos, hágase en nosotros tu voluntad, aquel al cual le hemos dicho, santificado sea tu nombre. Al final el Señor nos invita a decirle, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La forma como caemos en lo malo, la forma como el mal se apodera de nosotros es cuando caemos en la tentación, cuando aceptamos las sugestiones del diablo. Entonces la vida espiritual va a tratar de eso. Amén. Amén. Por eso es que oramos, líbranos del mal. Líbranos del mal. Siempre la vida espiritual va a tener este enfoque, un enfoque de lucha. Nosotros cuando hablamos de lucha o de guerra espiritual estamos hablando de la confrontación que existe entre poderes. El poder de Dios y el poder de Satanás. El poder de la luz y el poder del reino de las tinieblas. Amén. Es una confrontación de poderes en la que nosotros, muy sencillo, o nos mueve Dios o nos mueve el diablo. No nos mueve algo más. Es uno de los dos, nada más. O nos mueve Dios o nos mueve el diablo. Si no, mire el Evangelio de Juan, que cuando Satanás puso en el corazón de Judas el propósito, dice el texto, de traicionar al Señor, lo movió. Estando en la presencia del Señor, participando en la última cena, ¿sabes qué significa eso? Se instaura la Eucaristía. Apenas ha comulgado Judas,
entra Satanás en su corazón y pone el propósito de traicionar al Señor. Con el pan eucarístico dentro de sí, la presencia de Cristo en él. Entonces, por eso qué importante es que no te conformes con ir a misa. Sabes, en esa última cena algo que es importante, que de todos los personajes que se preguntaron, ¿seré yo, Señor, el que te va a traicionar? ¿Sabes quién fue el único que no se lo preguntó? Judas. Pedro le dice a Juan, oye, pregúntale quién. Entonces Juan agarra y como lapa se pega al corazón de Jesús y le pregunta, ¿quién te va a traicionar? Entonces el único que no lo preguntó fue Judas. Por eso pregúntate tú, cada vez que comulgues, cada vez que tengas el cuerpo de Cristo en ti, Señor, muéstrame en qué estoy fallando para no traicionarte. No dejes, Señor, que las intenciones de Satanás aniden en mi alma. Ese es el mejor momento, hermano. Por eso, y esto es importante para los que hacen música, cuando uno comulga, después que todos han comulgado se quedan callados, hermano. Silencio, eso es algo que se ha perdido en la liturgia. Silencio, no cantes, porque tu canción no va a ayudar a que la persona ore mejor. Silencio, y un silencio prolongado, para que la gente pueda hablar en el fondo de su corazón con Dios. Es necesario. En fin, eso es clase de liturgia, otro tema. Entonces, la santidad va a implicar esto, luchar contra el mal. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, tanto como en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 1 en ambos, el Señor nos muestra que lucha contra el diablo. Los tres lugares en donde el Señor vence a Satanás, el primero es en las tentaciones del desierto, el segundo es cuando Él realiza sus milagros y de forma más clara la expulsión de los demonios a través de los exorcismos, y el tercer lugar es en la cruz del Calvario, donde Jesucristo vence a Satanás. Entonces, si el mismo Señor nos ha enseñado que tenemos que luchar contra el diablo porque Él lo hizo, movido y guiado por el Espíritu Santo, ese tiene que ser también nuestro llamamiento. Es el Espíritu que nos tiene que guiar en la lucha contra el mal. Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, principados de este mundo tenebroso, autoridades de este mundo tenebroso, contra espíritus que están en el imperio del aire, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Efesios 6:10. Y el mismo Señor dijo en Marcos 9:29. Estoy avanzando, hermano, porque el tiempo me gana. Marcos 9:29. Que esta clase de demonios solamente sale con oración y muy bien. Entonces aquella persona que no hace vida ascética, aquella persona que no ayuna, acostúmbrese a su demonio. Hay cierta clase de género que sale solo con oración y ayuno. Y hay distintos tipos de demonios, hermanos. Hay distintos tipos de demonios, de pronto por su forma de ataque. Astarot es un demonio que ataca a todos los que son videntes espiritistas. Belial es un demonio que ataca en la parte de la lujuria. Hay distintos tipos de demonios. Asmodeo es un demonio que ataca a las familias. Distintos tipos de demonios. Entonces, como tú no lo sabes, ayuna pues. Ayuna. Porque no sabes que puede estar ejerciendo dominio en tu vida, en tu familia, en los tuyos. Entonces ayuna para que el Señor te libere del tipo de género que puede estar atacándonos. Amén. Entonces esta lucha que hacemos nosotros, esta santa violencia que nos hacemos, es con un fin y con un objetivo. No solamente por ser nosotros mejores, porque si no estaríamos pensando en una espiritualidad media oriental como los budistas. No con esa intención, no lo hacemos nosotros de ser mejores, de ser perfectos, porque si no seríamos estoicos. Nosotros lo estamos haciendo con una intención: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, y el tercero, con todas mis fuerzas. Con esa intención lo hacemos. La vida ascética tiene este fin: mostrarle al Señor que me estoy esforzando por amarle, con estos gestos. Oye, la madre que cocina, la madre que limpia, la madre que lava, y que cuando llega el marido se queja y ella le aguanta todo, ese esfuerzo que está demostrando. ¿Amor o no? También el padre que trabaja hasta tarde, cuando la madre nada más se encarga de la casa
pero ella trabaja en casa. Pero el padre que trabaja hasta tarde, que se esfuerza, que llega cansado, a veces ya con ganas de nada, ¿qué está demostrando? Amor. Todo esfuerzo tiene ese fin, demostrar amor hacia algo. Si yo de pronto estoy en una competición y me esfuerzo, es porque mi amor va dirigido a ganarme la meta. Quiero lograr algo. Entonces, ese esfuerzo va dirigido a Dios. Ese tiene que ser el objetivo. Sin ello, por gusto. Sin ello, por gusto. Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5 dice: Shema Israel, escucha Israel. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 5 dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es el Dios único, y al Señor tu Dios amarás con todo el corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Entonces la vida ascética vendría a ser amar a Dios con todas mis fuerzas. Amar a Dios con todas mis fuerzas. Amén. Amén. ¿Claros hasta acá? Muy bien. Entonces, algunos aspectos de la vida ascética, lo que implicaría la vida ascética. Vamos a dar unos 5 aspectos de pronto para que nos puedan servir para entender mejor esta cuestión. Lo primero de lo que trata la vida ascética, Mateo 26, 41. Lo primero. ¿De qué trata la vida ascética? 1. Mateo 26, 41. Velar y orar. El Señor ahí en ese texto dice: por lo tanto, velad y orar, porque el espíritu es animoso. Mas ¿cómo es la carne? ¿Cómo es nuestra carne? Muy bien. Velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces la vida ascética en un primer momento consiste en esto, en velar, y en un segundo momento orar. Muchas veces se da en este texto el énfasis solo a la oración y se olvida la parte de la vigilia interior. ¿Qué significa esto? Ese velar significa estar alertas, estar atentos a lo que está pasando por dentro. ¿Qué significa? Vivir constantemente con un examen de conciencia. Todos los días, cuando llega la noche, tengo que analizar mis actos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta forma? ¿Por qué traté de esta manera? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Esa es la intención de la vida ascética. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, esto nos tiene que llevar un examen de conciencia diario, analizando cuáles son las intenciones de mi alma. Analizando cuáles son las intenciones de mi alma. Confrontándolas si es que estoy obrando en consonancia con la voluntad de Dios. Siempre el análisis tiene que terminar en eso. ¿Qué me ha movido? Y lo que me ha movido está en comunión con la voluntad de Dios, en consonancia con la voluntad de Dios, direccionado a cumplir la voluntad de Dios. Amén. La revisión de nuestra vida, ese velat, la revisión de nuestra vida nos tiene que llevar un compromiso cristiano concreto. ¿Qué debo cambiar? La revisión de nuestra vida nos tiene que llevar un compromiso cristiano concreto. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El evangelio del día de hoy, en la liturgia de este día, habla del hombre rico. El hombre rico. De pronto en ese texto el Señor le dijo al hombre rico: aún te falta una cosa. Hermano, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para ser mejores? Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que nos falta para ser mejor padre, para ser mejor madre, para ser mejor estudiante, mejor trabajador, mejor esposo, mejor esposa? ¿Qué es lo que me falta por ser mejor hijo, mejor hermano? ¿Qué es lo que nos falta por ser un mejor servidor en la iglesia de Jesucristo? Siempre va a haber algo que nos falta, siempre va a haber alguna cosa. Entonces el examen de conciencia va direccionado hacia eso, va direccionado hacia eso. ¿Amén? ¿Claros hasta acá? El examen de conciencia, acuérdate, tiene que terminar con un verdadero propósito de enmienda, con el compromiso concreto de querer cambiar, de querer mejorar la vida. Y por otro lado, el velar, escucha bien, nos va a ayudar a tener docilidad en el espíritu. El velar nos va a ayudar a eso, a ser sensible a las mociones del espíritu. A ser sensible a las mociones del espíritu, al soplar del espíritu. Entonces hay gente que tiene problemas para poder distinguir por dónde le quiere mover el espíritu. Hay algunas personas que porque no tienen esa luz interior van a necesitar de un director espiritual, de un hermano mayor o de una hermana mayor, de un sacerdote religioso, laico, el que tenga el tiempo. El problema es ese.
que te pueda direccionar hacia dónde debes ir, hacia dónde debes llegar. Hay personas que no van a tener esa luz, pero de pronto siempre es bueno y es importante que tengamos luz interior de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, quiere para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: os digo esto, proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. Entonces ese velad que va a implicar para nosotros darnos cuenta cuando estos propósitos, estas intenciones que hay en mi corazón que me quieren mover a alguna acción, provienen de Dios, provienen de mi carne o provienen del diablo. Hago un paréntesis: el taller que vamos a hacer el próximo mes, que ya está aquí nada más en junio, va a ser un taller de discernimiento de espíritus con este fin, para que ustedes aprendan a discernir qué les mueve, Dios, su carne o el diablo. Entonces va a ser con ese fin. Escucha bien: proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. En la vida espiritual se madura, se crece cuando se es más dócil al Espíritu Santo. La persona que tiene una vida espiritual más fecunda es aquella persona que es más dócil al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo lo mueve, lo coge, lo lleva por aquí y por allá. Esa persona tiene una vida espiritual más madura. Más madura, porque la que no lo tiene es aquella persona que le hace más caso a su carne, a sus pasiones, y eso significa que el alma la tiene pues torpe, la tiene pesada. Amén. Dice: pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Acá vienen los signos de las personas que son guiadas por el Espíritu por su carne. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, que ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos: las cosas que he hecho en este día son cosas que de pronto las Escrituras me dicen que están mal. ¿Cuál es el fruto de lo que he hecho? ¿Me ha traído paz? ¿Me ha traído alegría? ¿Me ha traído gozo en el Espíritu? He sido paciente en algunas acciones, amable, abierto a los demás. Me he mantenido fiel a las cosas del Señor. He sido modesto, con dominio de mí mismo. Una persona alegre en todo el día. Parece que nos está describiendo, ¿no? Todos los días somos así, ¿no? Aleluya. Entonces, claros hasta acá. Entonces, el primer punto de la vida ascética es esto: el velad y orad. El mantenerse espiritualmente despierto implica tener un examen de conciencia y vivir orando. Primer punto de la vida ascética, aquello de lo que trata la vida ascética. ¿Amén? Muy bien, segundo punto. Otro aspecto de la vida ascética es el recuperar dominio de mí mismo. Otro aspecto de la vida ascética es recuperar el dominio de mí mismo. El que peca, dice Juan 8:34, se hace esclavo del pecado. Entonces el pecado afecta a mi voluntad, haciéndola torpe, pesada, para ejecutar la voluntad de Dios. La vida ascética, los ejercicios ascéticos, los ejercicios espirituales, entonces van a tener este fin: liberar nuestra voluntad. Amén. Amén. Y este fin, esta liberación de nuestra voluntad, es para que nuestras intenciones, pensamientos y acciones se redireccionen a Dios. Dicho de una manera sencilla: yo estoy esclavo del pecado, por la gracia de Dios yo soy liberado del pecado para volverme esclavo del amor. Amén. Amén. Ese volverse esclavo del amor es entender lo que diría la señora de Nazaret: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Siempre nuestra vida espiritual tiene que estar direccionada a buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando no podemos hacer la voluntad de Dios, tenemos problemas espirituales, pero siempre nuestro esfuerzo tiene que ser direccionado hacia eso: conocer y realizar la voluntad de Dios. Puede hacer de que tú y yo estemos suponiendo la voluntad de Dios,
Como un día un amigo me dijo, hermano, pero si nosotros somos personas de oración, somos personas de ayuno, de penitencia, nosotros ya debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y este hermano me lo decía porque él armaba temas, era predicador también. Y él agarró un tema, a ver, y esto, y se me vino a la mente, y se me vino aquí, y se me vino allá, y esto, y que lo otro, y se acabó. Decir, hermano, ten temor de Dios. Al menos a este hermano yo le expliqué mi testimonio. Y un día armé un tema porque a mí me parecía bien y cuando me puse a orar, el Señor agarró y me dijo, vas a cambiar todas las letras que has puesto ahí. Y muchas veces nosotros podemos, por nuestra voluntad afectada por el pecado, hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada o no. ¿Quieres estar en el ministerio que te gusta? Ir a predicar a donde te gusta y de pronto imagínate que te quitan lo que te gusta. Entonces muchas personas pueden estar haciendo cosas santas solo porque les gusta. No porque en realidad Dios se las esté pidiendo. Porque ten la seguridad que el Señor nos lleva por caminos en donde a veces nosotros nos sentimos violentados. Nos confronta el Señor con nuestra realidad. Amén. Amén. La vida espiritual consiste en esto, en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor nos enseñó que para centrarnos en la voluntad de Dios, para entender y disponernos a la voluntad de Dios es necesario orar. Nos pide limosna, oración y ayuno. De las cosas que más nos pide, a las que más letra le dirige en ese texto de Mateo, es a la oración. Y en medio de la explicación de la importancia de la oración, inserta el Señor la oración del Padre Nuestro, en la que nos invita a decirle al Padre todos los días que recemos, hágase tu voluntad. Amén. Ese tiene que ser nuestro norte, hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que predique, Dios quiere que ore en este momento, Dios quiere que haga esto con esta persona, Dios quiere que tome tal decisión, tal carrera, Dios quiere que me vaya a otro país a hacer tal cosa. Siempre hay que decidirlo todo, porque hermano, hay que discernirlo todo, porque muchas cosas pueden enfriar nuestro espíritu. Yo tengo un amigo que de pronto, acá era una persona que tenía una vida espiritual impresionante y por una mejora de trabajo que iba a ganar como 5 veces más, se fue a trabajar al extranjero. Sin embargo, ese trabajo lo esclavizaba, tenía que trabajar hasta las 11 para lograr los objetivos. El hermano perdió toda su vida espiritual. Ahora, pregúntate tú, ¿qué es correcto hacer? De acuerdo a tu relación con Dios. Porque a lo mejor de acuerdo a tu relación con Dios tú dirás, esto no es importante. Entonces lo importante es la parte material. Déjame decirte algo, cuando yo me inicié en las cosas del Señor, yo puse un negocio. Y en este negocio terminó apartándome del Señor. Comencé a ganar dinero, ya por ganar un poco más, trabajaba hasta más tarde, ganar un poco más, trabajaba hasta más tarde. Y de pronto, como me juntaba con gente que no era creyente, pues tomaba. Y había mujeres y me iba alejando de Dios. Y cada vez me era más difícil volver al Señor. Y yo hice una oración muy sencilla. Le dije, Señor, quítame lo que le estorba a mi alma. Y mi socio me estafó. Perdí el negocio. Y yo le di gracias a Dios. Fue la única vez que no me quejé. Pero aprendí una gran lección. Yo actualmente tengo la tentación de poner un negocio. Hay gente con la que me habla. Yo he sido negociante. He puesto negocio. He tenido empresa, entonces tengo siempre esa tentación. Y de pronto yo tengo la tentación de pensar en mi futuro. ¿Siempre vas a ser misionero a tiempo completo? ¿Siempre vas a vivir de la caridad? ¿Y cómo vas a hacer cuando estés enfermo y no puedas predicar? Entonces tengo siempre esa tentación. Pero de pronto el Señor me dijo, yo ya te dije que no te quiero en eso. Y me hablaba con un texto de las Escrituras. ¿Acaso un militar se involucra en cuestiones civiles? Tú eres soldado, para este fin te he querido. De pronto, oye, esa es mi relación con Dios. Yo no sé cómo es la tuya. Yo no te digo que camines por donde yo camino, pero sí pregúntate cómo quieres que siga tu relación con Dios. Simplemente de ir a misa 1 horita el día domingo y con eso cumples con Dios. Porque hay muchos que tienen así su vida espiritual, ¿no? Y hay otros que son más bravos, van a un grupo de oración. Ya 2 horas a la semana a Dios, gloria a Dios. Y se sienten monstruos en la fe, ¿ah? No, porque llevan una Biblia más encima, ¿no? Se sienten monstruos en la fe. Depende de tu relación con Dios, tu respuesta. Amén. Amén. Muy bien. Aquí se hace necesario entonces una palabrita que te va a doler un poco escucharla. Abnegación. Otra palabrita que de pronto te va a doler, te va a revolcar esta. Sacrificio. Estas son palabras que casi suenan a lisura, ¿no?
Por eso la frase del Bautista: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Hacer la voluntad de Dios. Juan 3:30, lo del Bautista: conviene que Cristo crezca y yo disminuya. Hacer la voluntad de Dios implica someterla nuestra, pues. Y someterla no simplemente de mala gana, sino en obediencia y en amor. Amén. Tercer aspecto de la vida ascética. La práctica ascética nos prepara para los ejercicios de la caridad, para el desarrollo de la caridad. ¿Qué significa esto? Nos va a ayudar a superar la pereza y el egoísmo, pues. La pereza en el sentido de que, oye, no tengo ganas de orar, me cuesta levantarme temprano, te va a ayudar a eso. Pero también te va a ayudar a que superes el egoísmo, de poder servir, atender a tus hermanos, amar a tus hermanos. Amén. Por eso también es necesaria la práctica ascética. Cuarto, la práctica ascética busca configurarnos con Cristo. Busca configurarnos con Cristo. Y configurarse con Cristo implica experimentar su misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual de Jesús? Pasión, muerte y resurrección. En algún momento estaremos en época de pasión, en otro momento estaremos como medios muertos y en otro momento espiritual, época de resurrección. Filipenses 3:10 dice, del texto que hemos leído también tomamos este extracto: y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido, que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces Pablo acá nos muestra que su vida espiritual es una carrera. Trata de alcanzar al Señor, y ese alcanzar es parecerse al Señor, experimentar sus padecimientos, dice él, su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Muy bien. Hermano, cuando tú mires un santo, estudies de un santo, ten la seguridad que el santo ha querido vivir eso. Ten la seguridad que el santo ha querido vivir eso. Configurarse con Cristo. Amén. Quinto y último. Quinta cuestión que hay que tener en cuenta sobre la vida ascética. La penitencia exterior que muestra la vida ascética, porque de pronto el orar de rodillas, el ayunar, de pronto el orar postrado, el hacer largas caminatas rezando el rosario de iglesia a iglesia, porque a veces también eso se puede hacer. Hay personas que, por ejemplo, no solamente esperan viernes, época de Cuaresma, para recorrer las 14 estaciones, ¿no? Hay personas que lo hacen los viernes. Hay personas que esa visitación de los jueves santos de las 7 iglesias también las hace en su vida. Yo conozco un amigo sacerdote que un día estuve en una, después me fui a la otra y el padrecito lo veía caminando. Su viernes, eso hacía el padrecito en sus viernes. Entonces, esa penitencia exterior no puede ser un fin en sí misma. Esto es importante, que ya te lo había dicho. La penitencia exterior no puede ser un fin en sí misma. Tiene que ser movida e impulsada por un fuerte deseo de unirnos a Dios. Un fuerte deseo de unirnos a Dios. Amén. Esa vida ascética, esa práctica ascética que tengamos, no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que tener la intención, la motivación de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y esto por 3 razones, diría San Ignacio de Loyola. He tomado acá a San Ignacio este consejo que es muy bueno. Por 3 razones, diría San Ignacio de Loyola. Primero, por reparación de nuestros pecados. La práctica ascética para la reparación de nuestros pecados. Segundo, para vencerme a mí mismo. Ahí tenemos las palabras del Señor: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Eso está lo que he dicho en Lucas 9:23. Y tercero, para obtener algún tipo de gracia en particular. Entonces siempre la vida ascética y la práctica no tiene que ser, la práctica exterior no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que tiene que ser la exteriorización de nuestro corazón amante de Dios. Amén.
Y tiene que ser movida con la intención de reparar nuestros pecados, con la intención de vencernos a nosotros mismos y con la intención de ganar algún tipo de gracia en particular para nuestra santidad. Amén. Amén. Ahora, escúchame bien, que esto es importantísimo. El crecimiento en la vida espiritual no depende de cuánto nosotros hagamos, sino depende de Dios que nos tenga misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. ¿De qué se trata, hermano? De tus muchos ayunos que vas a ser santo. Vas a ser santo. Se va a tratar de tu mucha penitencia, de orar como 80 horas de rodillas. Se va a tratar de la misericordia de Dios. Pero de pronto, ¿qué va a ver la misericordia de Dios? Mi esfuerzo. Amén. Mi esfuerzo. Y la misericordia de pronto hará que mi esfuerzo se vea recompensado con la gracia particular que estoy solicitando para mi conversión. Amén. Amén. Es Dios quien acrecienta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que de ello depende la vida teologal del hombre, la vida interior, la realización personal con Dios. Entonces, no hay un acto que haga que nosotros tengamos más fe. No hay un acto que haga que nosotros tengamos más esperanza o mayor caridad. Eso es un don de Dios, ¿no? Porque son virtudes teologales y al ser virtudes teologales, la gracia nos viene de lo alto. Amén. La vida teologal, la vida espiritual, la dinámica de la relación con Dios se basa en estos tres principios: la fe, la esperanza y la caridad. Y estos son acrecentados por Dios. Son acrecentados por Dios. Primera de Corintios 3:7 dice: de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. ¿Quién es el que hace crecer? Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificados de Dios, edificación de Dios. Entonces mira lo que dice aquel texto, dos cosas que es importante ante esta controversia de la presencia de quienes los corintios son de Apolo, son de Pablo. Ante esta controversia Pablo revela una verdad de fe, que Dios es quien hace crecer todo. Todo, en todo y en todos. Amén. Dios es quien hace crecer. Y lo segundo que acá se nos dice es que ¿qué implican entonces las acciones del hombre? Colaboran con la gracia. Mi ayuno, mi penitencia, mi dejar de comer un día, a veces yo, por ejemplo, tengo 40 días que no como dulce. Para mí, hermano, eso es una penitencia terrible, dolorosísima. Y justo hay unos chocolates de Alemania que me fascinan. Viene gente de Alemania y me trae esos chocolates, hermano. Pues son de 3 sabores, esos chocolates impresionantes. Entonces, oye, Dios está viendo mi mortificación, Dios está viendo mi abnegación y está viendo que eso lo estoy haciendo por Él y con ello estoy colaborando en mi santificación. No va a ser, Señor, santifícame. No hago nada, pues. Tengo que hacer algo, amén. Colaborar con la gracia, amén.